Hola, mi nombre es Byron Rivas, soy estudiante de Universidad Galileo para el curso de Administración y pues estamos en la serie de videos de resumen del curso. Vamos a iniciar con el video número 9 que pues habla de la dirección con el enfoque de ver los sistemas de informática como base de la nueva forma de hacer administración, nueva forma de dirigir los equipos y enfocándonos básicamente en esta primera parte en la comunicación, cómo manejar las comunicaciones por las vías digitales. Y por eso iniciamos con el formato, entonces, hablando un poco de la comunicación. La comunicación es un proceso básico de todos los días, todos sabemos los elementos de la comunicación, que son la emisión, el mensaje, el receptor, el canal de transmisión y pues los ruidos que puedan haber alrededor de cualquier comunicación. Inclusive ahora en la era digital, pues no solamente hay barreras de ruido digitales, sino también de atención, falta de atención puede ser una barrera que impida que un mensaje pueda llegar hacia su destino y pueda ser también decodificado o interpretado correctamente en el otro extremo. También tenemos que hablar un poco de la comunicación acerca de la retroalimentación. Es la que nosotros giramos una instrucción, recibimos una instrucción, pero también hay algún punto donde se debe de dar una retroalimentación, tanto para saber si se efectuó la tarea o no, como para también saber los inconvenientes o los obstáculos que tuvo dicha tarea y pues dar también una retroalimentación de un comportamiento observado, si hemos observado alguna falta a la ética o a la moral o al debido proceso de producción o de administración, pues también se debe de dar alguna forma de retroalimentación a la persona que haya incumplido o a la persona que sí está cumpliendo. También es sano y saludable pues darle una retroalimentación positiva que pueda ayudar. Entonces, pensando un poco acerca de la comunicación, pues hablamos de que hay un ambiente externo al que nos tenemos que comunicar, que es bastante grande, bastante amplio. Podemos hablar aquí en este ambiente de los clientes, los proveedores, los accionistas de nuestra empresa, pero no necesariamente el accionista va a estar inmerso en las operaciones del día a día de nuestra empresa, así que se considera como externo también. Los gobiernos, cuando hacen sus requerimientos, hacen solicitudes, impuestos o aumento a las tarifas, aumento o diferentes cambios en los impuestos a lo que nuestra industria está sujeto, pues también es una comunicación de recibir información y enviar información también al gobierno para responder a requerimientos. Y también tenemos la comunidad, donde tenemos que comunicar nuestras acciones, nuestra protección al ambiente, la colaboración que la empresa pueda dar al otorgar empleos, al brindar un área de empleos en esa comunidad donde se ubica. Entonces sí hay varios factores y puede ser cualquier otro ambiente, otro factor externo con el cual nos tengamos que comunicar. También pues está el ambiente interno, que pues son los altos mandos, los supervisores, los operarios, que donde se circula la información, se delegan actividades, se pasan circulares, se informa de cambios en la empresa, cambios organizacionales, si se apoya alguna causa benéfica o si la empresa misma va a tener reestructuración. Entonces también pues existe bastante y es lo del día a día, la comunicación entre equipos, entre departamentos, entre jefes de área, miembros de equipo. Y pues ahora con la tecnología que tenemos, pues ahora hay hasta gráficos o emoticones, ¿verdad? Volvemos a los códigos de imágenes para comunicarnos, porque ahora pues la información viaja en varios paquetes informáticos. Ya no es solamente pensar en la computadora como una herramienta de proceso que se utiliza en el proceso productivo o análisis o generar reportes, sino también es una plataforma muy amplia y muy moderna de lo que se pueda dar como comunicación al enviar y recibir mensajes de alta fidelidad y instantáneos en el momento, en línea. Pues son las confirmación de recepción, en qué momento se envió, en qué momento se recibió en el otro extremo, si lo leyó o no lo leyó,
toda esta información pues ya está reservada en la plataforma informática, y de eso vamos a hablar ahora. Entonces, cómo también la comunicación se ha metido en la plataforma informática y más bien es dirigida por esta. Entonces, aun cuando está presente en todas las fases de la administración, la comunicación es muy importante para la función de dirigir y consiste en la transferencia de información de un emisor a un receptor, siempre y cuando el receptor comprenda la información. Esta definición es la base del modelo del proceso de comunicación que se analiza en este video, y vamos a enfocarnos al emisor, la transmisión y el receptor del mensaje, y así también pues supone la atención tanto al ruido que puede interferir con una buena comunicación como a la retroalimentación que facilita. El video también vamos a hablar acerca de algunos efectos que tienen los medios electrónicos modernos en las comunicaciones. Entonces, pensando un poco cuál es el propósito de nuestras comunicaciones. En el sentido más amplio, el propósito es en una empresa de disponer información para actuar en los procesos de cambio o facilitarlos. Esto es influir en la acción para lograr el bienestar de la empresa. La comunicación es esencial para el funcionamiento interno de las empresas porque integra las funciones gerenciales. Es necesaria sobre todo para primero establecer y difundir las metas de una empresa, luego también es necesaria para desarrollar planes para su logro. Necesitamos organizar los recursos humanos y cualquier otro recurso de la manera más eficiente, efectiva y por lo tanto eficaz. También sirve para seleccionar, desarrollar y evaluar los miembros de la organización, liderar, dirigir, motivar y crear un clima en el que las personas quieran contribuir, así como controlar el desempeño. Entonces, la comunicación no solamente facilita las funciones gerenciales, sino que además relaciona a una empresa con su ambiente externo. Es a través del intercambio de información que los gerentes toman conciencia de las necesidades de los clientes, la disponibilidad de los proveedores, los derechos de los accionistas, los reglamentos de los gobiernos y la preocupación de la comunidad. Es a partir de la comunicación de cualquier organización que se vuelve un sistema abierto que interactúa con su ambiente, hecho cuya importancia se resalta en este video. Vamos a hablar un poco entonces del proceso mismo de comunicación, porque en términos simples el proceso incluye la emisión, la transmisión de un mensaje a través de un canal elegido y dirigido hacia el receptor. Tenemos entonces los elementos del emisor, pues parte una idea y esta se codifica en un lenguaje con el que su destino pueda volver a interpretar. Se efectúa la transmisión del mensaje y pues del lado del agente receptor se confirma la recepción, se decodifica ese mensaje para su interpretación y se confirma la comprensión de lo que se ha pedido. Al final, comprender y llevar la acción que el mensaje suponía, pues se realiza un proceso de retroalimentación. Básicamente el receptor vuelve a hacer el papel ahora del emisor y transmite el mensaje de vuelta a su origen, donde el emisor ahora será receptor del mismo mensaje. En ambas vías de ida y de vuelta, pues tenemos el factor ruido, que pueden ser ahora muchos elementos variados, inclusive la falta de atención, estar distraído, no conectar el equipo, problemas de conexión de internet o falta de señal, no hay luz eléctrica. En esta era moderna, pues el ruido ya no es solamente el sonido que impide que se escuche el mensaje. Ahora el ruido pues también ya se considera en un sentido más amplio y pues se considera que cualquier factor que impida la recepción, la decodificación y la interpretación correcta del mensaje pues puede realizar este obstáculo, puede convertirse en un obstáculo para el mismo mensaje en cualquiera de las partes que hemos descrito hace un momento. Entonces, el emisor del mensaje, vamos a enfocarnos un poco donde la comunicación empieza y quién tiene un pensamiento o una idea que luego se codifica de manera que el emisor y el receptor puedan comprender. Si bien es usual pensar en la codificación de un mensaje en lenguaje hablado,
hay muchas formas de codificación, como traducir el pensamiento en un lenguaje de cómputo. Se utiliza un canal para transmitir el mensaje. La información se transmite luego por un canal que enlaza al emisor con el receptor. El mensaje puede ser oral o escrito y su transmisión puede lograrse a través de un memorando, una computadora, el teléfono, un telegrama, correo electrónico, televisión u otros medios digitales como páginas o espacios colaborativos. La televisión, por supuesto, también facilita la transmisión de gestos y otras claves visuales. En ocasiones se utilizan 2 o más canales. En una conversación telefónica, por ejemplo, 2 personas pueden llegar a un acuerdo básico que más tarde confirman por carta. Dado que se dispone de muchas opciones, cabe una con ventajas y desventajas. La selección apropiada del canal es vital para una comunicación efectiva. Observemos al receptor del mensaje, el cual debe estar dispuesto primero a la recepción del mensaje para así decodificarlo en pensamientos. Por ejemplo, una persona que piensa en un emocionante partido de fútbol quizá no preste la atención suficiente a lo que se dice en un reporte de inventario, lo que aumenta la probabilidad de una interrupción en la comunicación o en la correcta recepción del mensaje. El paso siguiente del proceso es la decodificación, en la que el receptor convierte el mensaje en pensamientos. La comunicación precisa solo ocurre cuando el emisor y receptor asignan un mismo significado, o al menos uno similar, a los símbolos que componen el mensaje. Así, es obvio que un mensaje codificado en francés requiere de un receptor que entienda ese idioma. Algo menos obvio y que a menudo se ignora es el hecho de que un mensaje en lenguaje técnico o profesional requiere un receptor que entienda ese lenguaje. Así, la comunicación no es completa a menos que sea comprendida. Comprender está en la mente del emisor y la del receptor. La persona de mente cerrada casi nunca comprendería los mensajes por completo, en especial si la información es contraria a su sistema de valores. Observemos ahora el ruido que entorpece la comunicación. Lamentablemente, la comunicación se ve afectada por el ruido, esto es, cualquier cosa, trátese del emisor, la transmisión o el receptor, que entorpece la comunicación. Aquí algunos ejemplos del ruido. Por ejemplo, el ruido de un ambiente limitado entorpece el desarrollo de un pensamiento claro. La codificación puede tener fallas por el uso de símbolos ambiguos. La transmisión puede interrumpirse por estática en el canal, como la que experimenta en una mala conexión telefónica. La falta de atención puede ocasionar una recepción imprevista. La decodificación tiene fallas al asignarse un significado equivocado a las palabras y otros símbolos. Los prejuicios pueden obstaculizar la comprensión. Un cambio deseado puede no realizarse después de comunicarse por el temor a sus posibles consecuencias, o entre las culturas puede ocasionar una mala comunicación, no solo la expresión verbal, sino también los gestos y las posturas. Como retroalimentación en la comunicación, podemos decir que para verificar la efectividad de la comunicación, la persona debe tener retroalimentación. Nunca podemos estar seguros si un mensaje se ha codificado, transmitido, decodificado y entendido bien hasta que es confirmado mediante realimentación. De igual modo, esta indica si ha habido algún cambio individual u organizacional como consecuencia de la comunicación. Otros factores situacionales y organizacionales en la comunicación, donde muchos de estos factores afectan el proceso de comunicación, es el ambiente externo. Pueden ser educativos, sociológicos, políticos, legales y económicos. Por ejemplo, un ambiente político represivo inhibirá el libre flujo de la comunicación. Otro factor situacional es la distancia geográfica. No es lo mismo la comunicación directa y en persona que la conversación telefónica con una persona al otro extremo del mundo o un intercambio de correos electrónicos. En la comunicación, el tiempo también debe considerarse. Es posible que un ejecutivo ocupado no tenga tiempo suficiente para recibir y enviar información precisa. Factores situacionales que afectan la comunicación dentro de una empresa son, entre otros, la estructura de la organización, los procesos gerenciales y no gerenciales y la tecnología. Un ejemplo de este último factor es el
fuerte efecto de la tecnología de la computación en el manejo de enormes cantidades de datos. En resumen, el modelo de comunicación ofrece una panorámica de su proceso, identifica las variables decisivas y muestra sus relaciones. Esto a su vez ayuda a los gerentes a precisar los problemas de comunicación con la intención de que puedan tomarse medidas para resolverlos o aún mejor a prevenir las dificultades antes que ocurran. Hablando de la comunicación en la organización, en las empresas de hoy la información debe fluir más rápido que nunca, hasta una breve interrupción en una línea de producción de rápido movimiento. Puede ser muy costosa en términos de pérdidas productivas, por tanto es esencial comunicar rápidamente los problemas de producción para tomar una acción correctiva. Otro elemento importante es la cantidad de información que ha aumentado enormemente con los años y a menudo ocasionado un sobrecargo de datos. Casi nunca es necesaria más información, sino que ésta sea relevante, y es preciso que el gerente determine cuál es la que quiere para decidir de manera efectiva. Con frecuencia obtener esta información supone recibirla de sus superiores y subordinados y también de departamentos y personas de otras áreas de la organización. También tenemos la necesidad de saber de los gerentes. Para ser efectivos, los gerentes requieren de la información necesaria para desempeñar sus funciones y actividades gerenciales. Sin embargo, hasta un vistazo casual a los sistemas de comunicación muestra que a menudo carecen de la información vital para la toma de decisiones, o quizás reciban demasiada información, lo que ocasiona una sobrecarga. Es evidente que debe ser selectivos al elegir dicha información, y una forma sencilla de empezar es preguntarse ¿qué es lo que en verdad necesitas saber para mi trabajo? ¿O qué sucedería si no recibo esta información con regularidad? Lo que un gerente necesita no es el máximo de información, sino que ésta sea pertinente. Es cierto que no hay un sistema de comunicación que pueda aplicarse universalmente, sino que este debe adaptarse a las necesidades del administrador. Vamos a conversar un poco acerca del uso de las comunicaciones unificadas en América Latina. Por ejemplo, se estima que el 25% de las empresas latinoamericanas sube videos a YouTube como comunidad. Las comunicaciones unificadas reúnen y propician la interacción de diferentes medios de comunicación a los que se recurre el usuario, como correo electrónico, mensajería instantánea, voz IP y video en tiempo real con calidad alta definición, y constituyen una forma de interacción que transforma actualmente las dinámicas de trabajo en las empresas. La inmediatez, la movilidad, la agilización de los canales de comunicación y la colaboración son algunos de los beneficios que otorga este tipo de comunicación. Además, propicia grandes ahorros a las empresas y favorece la colaboración entre los integrantes de la compañía. En los últimos años, YouTube ha incrementado el poder del video, pues los usuarios no solo utilizan el sitio web con fines recreativos, sino también con fines educativos, comerciales o corporativos. De hecho, hay varios medios de comunicación como Skype, Gmail, Facebook, que emplean el video como herramienta para compartir información. Dichas aplicaciones gratuitas son utilizadas por las empresas para realizar videoconferencias. El Discrete Manufacturing Cloud Computing Survey de Microsoft se basa en una encuesta a 152 gerentes de compañías automotrices, aeroespaciales, de alta tecnología, electrónica y de fabricación de equipos industriales de Alemania, Francia y Estados Unidos. Este estudio reveló que los mayores beneficios del cómputo en la nube son los siguientes. En primer lugar, 48% de los encuestados se inclina por la reducción de los costos. 47% eligió la colaboración remota. 38% optó por la rapidez de respuesta a las exigencias comerciales. En Latinoamérica, pocas empresas han adoptado las comunicaciones unificadas y, en opinión de los expertos, esto es debido a que se requiere una inversión en la infraestructura necesaria para soportar este tipo de tecnología. Sin embargo, se espera que con el paso del tiempo el uso de este tipo de comunicaciones prolifere en Latinoamérica. Hablamos ahora entonces del flujo de la comunicación en la organización. En una organización efectiva, la comunicación fluye en varias direcciones, hacia abajo, hacia arriba y cruzada. Tradicionalmente se destacó la comunicación descendente, pero hay bastante evidencia de que habrá problemas si solo fluye hacia abajo. De hecho, puede sostenerse que para ser efectiva debe empezar el subordinado, lo que significa que primordialmente debe ser ascendente. La comunicación también fluye horizontal y diagonal,
y podemos representarlo en un organigrama de flujo. Los cuadros que fluyen donde en el mismo organigrama desciende de hacia arriba hacia abajo la jerarquía y las comunicaciones, las instrucciones, las órdenes y los pedidos, pero también se puede efectuar hacia arriba donde un subalterno pues levante bandera, levante la mano para alertar a su supervisor y a los altos directivos de alguna situación desfavorable que pueda estar pasando en la compañía, o en diagonal en un cruce de información de un alto supervisor de un departamento hacia un operativo de otro departamento. Puede también darse esa clase de comunicación. Y pues la comunicación puede ser descendente, como hablamos, y ascendente o con departamentos cruzados, con una comunicación cruzada por los departamentos. Hay también una comunicación muy importante que es la no verbal, y es cuando las personas se comunican de maneras muy distintas. Lo que alguien dice puede verse reforzado o contradicho por su comunicación no verbal, como las expresiones faciales, los gestos corporales. Es de esperarse que la comunicación no verbal apoye a la verbal, pero no siempre es así. Un gerente despótico puede golpear la mesa con el puño al anunciar que se aplicará la administración participativa. Comunicaciones contradictorias que seguro crearán una carencia de credibilidad. De igual modo, los gerentes pueden declarar que tienen una política de puertas abiertas, pero luego hacen que su secretaria filtre con cuidado a las personas que quieren verlos. Esto crea incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Este es un ejemplo del ruido que hemos mencionado anteriormente, y es evidente que la comunicación no verbal puede apoyar o contradecir por mucho la comunicación verbal y dar lugar al refrán de que las acciones a menudo hablan más fuerte que las palabras. Existen diferentes métodos y canales de comunicación. Algunos son verbales y otros son escritos, y los hay que utilizan tecnología de la información. Van desde la comunicación en persona hasta las reuniones de grupo, los diversos tipos de comunicación escrita mencionados. La tecnología se emplea para ciertos tipos de comunicación, como los teléfonos alámbricos e inalámbricos, en su tiempo el fax, el correo de voz, el correo electrónico, así como las teleconferencias y videoconferencias. Se destacaron algunas ventajas y desventajas de diversos tipos de comunicación, entre ellas la rapidez de la retroalimentación, la facilidad de su uso, el costo y tiempo, así como la formalidad e informalidad. Quizá no quiera invitar a una persona distinguida por correo electrónico, en cambio para las comunicaciones informales o en las que el tiempo es esencial y se dispone de la tecnología, quizás se quiera utilizar el correo electrónico en lugar del regular. En otras partes vamos a hablar más de la comunicación y de la tecnología que se puede utilizar en nuestros tiempos. Hablando un poco de la comunicación efectiva, queremos decir que el modelo del proceso de la comunicación que se ha discutido anteriormente ayuda a identificar los elementos esenciales. Puede haber interrupciones en cada etapa en la codificación del mensaje que hace el emisor, en la transmisión del mensaje y en la decodificación y comprensión del mensaje que hace el receptor. De hecho, el ruido interfiere con la comunicación efectiva en cada etapa del proceso. Tenemos unas pautas para mejorar la comunicación, las cuales serían porque la responsabilidad de todas las personas de la organización, gerentes y no gerentes, es trabajar hacia una meta en común. Entonces lo podemos evaluar mediante los resultados que se persiguen. Las siguientes pausas son auxiliares para superar algunas de las barreras de la comunicación. Número 1, podemos decir que hay que aclarar el propósito del mensaje. Los emisores de los mensajes deben tener claro qué es lo que quieren comunicar. Esto significa que uno de los primeros pasos de la comunicación es aclarar el propósito del mensaje y hacer un plan para lograr el fin deseado. Número 2, utilizar una codificación inteligible. La comunicación efectiva requiere que la codificación y decodificación se hagan con símbolos familiares al emisor y receptor del mensaje. Así el gerente y en especial el especialista asesor deben evitar palabras técnicas innecesarias que solo son inteligibles para expertos en su campo particular. Número 3, consultar los puntos de vista de los demás.
La planeación de la comunicación no debe hacerse en el vacío, sino que debe consultarse a otras personas y alentarlas a participar para recopilar datos, analizar el mensaje y seleccionar los medios apropiados. Por ejemplo, un gerente le pide a un colega que le lea un memo importante antes de distribuirlo en la organización. El contenido del mensaje debe ajustarse al nivel de conocimiento de los receptores y al clima organizacional. Número 4. Considerar las necesidades de los receptores. Es importante considerar qué es lo que necesitan el receptor de la información. Cuando sea apropiado, se debe comunicar algo valioso, tanto a corto o largo plazo como para un futuro más distante. Número 5. Utilizar el tono y el lenguaje apropiados para asegurar la credibilidad. En la comunicación también el tono de la voz, la elección del lenguaje y la congruencia entre qué se dice y cómo se dice influyen en la reacción del receptor del mensaje. Un gerente despótico que ordena a los supervisores subordinados que practiquen la administración participativa creará una duda de credibilidad que será difícil de superar. Número 6. Obtener retroalimentación. Muy a menudo la información se transmite sin comunicar. La comunicación solo es completa cuando el receptor comprende el mensaje y el emisor nunca sabe si lo comprendieron, a menos que reciba retroalimentación. Lo que se logra al hacer preguntas, solicitar respuestas a una carta y animar a los receptores a presentar sus reacciones al mensaje. Número 7. Considerar las emociones y motivaciones de los receptores. La función de la comunicación va más allá de transmitir información, también trata con emociones, que son muy importantes en las relaciones interpersonales entre superiores y subordinados y colegas de una organización. Más aún, la comunicación es vital para crear un ambiente donde se motive a la persona a trabajar hacia las metas de la empresa, al tiempo que logran sus metas personales. Otras funciones de la comunicación es el control, que no significa un control descendente, sino que resalta el autocontrol, que demanda una comunicación clara en la que se entiendan los criterios frente a los que se mide el desempeño. Y número 8, escuchar. La comunicación efectiva es responsabilidad no solo del emisor, sino también del receptor de la información. Así, escuchar es un aspecto que requiere algunos comentarios adicionales, como las claves para comprender. Número 1, deje de hablar. Número 2, permita a su interlocutor sentirse cómodo. Número 3, demuéstrele que quiere escucharlo. Número 4, evite las distracciones. Número 5, cree empatía con su interlocutor. Número 6, sea paciente. 7, conténgase. Número 8, cuide sus argumentos y críticas. 9, haga preguntas. Y para finalizar, número 10, deje de hablar.